Porque miren, hablar de planeación fiscal es hablar de planeación estratégica. Y hablar de planeación fiscal también, una situación o una acepción que erróneamente se le tiene a esta figura, es que vamos a disminuir impuestos, es que vamos a meterle gol al SAT, es que vamos a ver ahí situaciones que de pronto ya rayan en el tema de lo que incluso pudiera ser un esquema reportable. Y la realidad es que no. Pues vamos a empezar planeación fiscal segundo semestre, tal vez podríamos decir ya último cuatrimestre del 2025, un tema que no deja de ser interesante porque, miren, hemos notado en la práctica que este tema de planear, pues únicamente lo aplican las empresas grandes, ¿no? Las empresas que de pronto podríamos ahí un poquito tildar más como que en un aspecto de que son institucionales. ¿Institucionales en qué aspecto? Pues que tienen procesos internos a razón de lo que es el gobierno corporativo, la gobernanza, las buenas prácticas empresariales, eh, que no se quedan todo únicamente en la parte fiscal, que esa planeación deriva incluso de un presupuesto maestro, de un presupuesto por áreas, y que a estas alturas bien merecería un alto en el camino, ¿no? A ver dónde estamos parados y dónde nos encontramos parados, no sé, al inicio del año, ¿no? Ese podría ser un claro ejemplo. Porque miren, hablar de planeación fiscal es hablar de planeación estratégica. Y hablar de planeación fiscal también, una situación o una acepción que erróneamente se le tiene a esta figura, es que vamos a disminuir impuestos, es que vamos a meterle gol al SAT, es que vamos a ver ahí situaciones que de pronto ya rayan en el tema de lo que incluso pudiera ser un esquema reportable. Y la realidad es que no. Para aquellos que tienen acceso a la plataforma, aunque ya dimos ahí un poquito corriendo, un poquito apurados el tema del temario, pues van a ver que no tiene tanto que ver con asuntos de estrategia fiscal, eh, no tiene tanto que ver con asuntos de planear o tener esquemas. Básicamente lo que pretendemos es llevar a buen puerto el cierre del ejercicio, el cierre del ejercicio en la parte fiscal, ver cuáles son los criterios, el contexto de recaudación y fiscalización que actualmente aplica nuestro ecosistema empresarial, ver fechas clave a que tenemos que estar atentos y lo más importante, no anticipar de manera preventiva contingencias y anticipar también las cifras al cierre del ejercicio. Ahí hay un buen margen de planeación, ¿no? Todavía a estas alturas. Es más, no sé si este curso podría llamarse de alguna forma puntos finos al cierre fiscal o en camino al cierre fiscal. Que entiendo que de pronto esos títulos de estos cursos pues no son como que muy atrayentes, ¿no? Ya ven que el perfil del contador habitualmente es de tipo reactivo, no preventivo. Y contador que se dice contador, y no es en mal sentido mi comentario, es únicamente estadístico. El contador que se dice contador empieza a buscar cursos de cierre del ejercicio en noviembre, en diciembre. Lo que toda la vida hemos comentado, ¿no? ¿Ya para qué? ¿Ya ahí qué operas? ¿Qué haces? El tema era desde el principio del ejercicio, ¿no? Y más o menos plantados a la mitad, ver el tramo recorrido, ver en dónde estamos situados, si todo va conforme al script, al guión, al plan que se tenía previamente ya ahí elaborado, o simplemente pues nos quedamos cortos,
o nos salimos, ¿no?, de la justa medida. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, estimados, esperando que sea un curso, eh, lo que revisemos el día de hoy, que les pueda ser de mucho provecho, que les pueda ser de la mayor utilidad posible. Para mí es un gusto, así como habitualmente lo hacemos en EFIFAT Cursos, poder compartir esta mañana, este inicio de semana con ustedes. Recuerden que pueden interactuar en cualquier momento. Procuramos hacerlo de manera habitual a través del chat. Si es algo un poquito más amplio, un poquito más elaborado, más detalle a nivel de comentario, con mucho gusto también únicamente levantan la mano, activan su micrófono y les damos la voz, ¿no?, para que puedan expresar lo que requieran o lo que necesiten. ¿Sí? Entonces, esta planeación del segundo semestre, vamos a verla con un toquecito, con un aderezo de prevención y disminución de riesgos. Es lo primero, ¿no? A veces pensamos nada más en la parte de optimizar la carga fiscal. A veces únicamente andamos pensando en esa situación de cómo pagar menos impuestos y se nos olvida lo básico. Lo básico es tratar de diluir, tratar de tener a razón de una menor intensidad situaciones que nos pongan en ocasión de un riesgo, en ocasión de algún tipo de contingencia. Y eso es lo que vamos. Miren, a mí no me gusta usar mucho la palabra, y esta que utilizan mucho, blindaje, ¿no? En mi opinión, ese tema del blindaje es una vana ilusión, porque en tanto algo tenga vida, tiene riesgo de morir, por una o cosa por la otra, ¿no? Y no importa que no lo apliquemos tal cual al tema fiscal, lo podemos aplicar en cualquier ámbito de la vida. Lo que existe está sujeto o va a tener inherente el riesgo de en algún momento ya no existir, por lo que sea, por lo que quieran y mande. ¿Sí? Entonces el hecho de vivir, el hecho de existir en este momento, interactuar, coincidir con ustedes, pues meramente es un riesgo, ¿no? Yo no sé si ahorita en 2 minutos me dio un infarto al miocardio y pues ya nada más digan conta qué pasó, dónde está, ¿no? Yo no sé si en este momento a lo mejor no me dio tiempo de llegar aquí a mi oficina y vengo manejando y en la idea de no llegar tarde con ustedes, no quedarles mal, pues a lo mejor choco. No es humor negro, ¿eh? No, no es en un mal afán el comentario, pero pues ahora mismo pues estar en mi oficina y me puede caer un rayo, ¿no? No sé. Entonces el simple hecho de existir implica un riesgo. Ahora, el hecho de que existan riesgos inherentes en la vida y propiamente el ser humano, pues no implica que no pueda haber de pronto ahí cierto tipo de catalizadores, ¿no? Aceleradores del riesgo. Por ahí yo he sido muy... una forma de desestresarme, y debo decirlo, es la realidad, pues es de pronto ver memes en internet. Y luego te encuentras nombres muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo en esta red social que ahora es X, que antes era Twitter, yo seguía un, un, un usuario, una cuenta que decía gente que se extingue sola. Y yo creo que ustedes en algún momento les ha tocado ver ahí, a razón de las redes sociales, eh, por ejemplo, memes o comentarios en relación de por qué los hombres viven menos tiempo, ¿no? Entonces, miren, la empresa, la entidad, que bien puede ser una persona física, puede ser una persona moral, aquí ya pasa como a segundo término la situación por la cual se esté operando, puede ser bajo el rol de persona física o bajo el rol de persona moral. El mero hecho de la existencia de esta entidad económica pues ya implica un riesgo. Sin embargo, hay situaciones que por ignorancia, por error o por desatención, ese tema de poner en riesgo a la propia entidad, pues puede tener como consecuencia el acelerar la extinción o la desaparición de la empresa.
Pero también hay situaciones que son como muy básicas, que son lecciones de vida, situaciones que a razón de la crónica, de la historia, de la experiencia, de la táctica y de la estrategia, nos han permitido saber que pues es lo mínimo que tendríamos que cuidar al interior de cualquier tipo de organización. Por ejemplo, darle a cada persona lo que realmente le corresponde, cumplir la palabra. Y en ese sentido, eh, pues habrá que voltear a ver uno de los principales gastos, una de las deducciones autorizadas más connotadas, de mayor relevancia, y algo con lo que sin la empresa, pues simplemente no podría estar operando, ¿no? No podría echar a andar la maquinaria. Y por supuesto que estamos apuntalando a la figura del personal, al personal operativo, al personal de tipo productivo, ¿sí? Al personal administrativo, básicamente a cualquier tipo de personal subordinado. Y en ese sentido, y miren, ni siquiera me estoy metiendo a temas profundos. No es un momento justo en el que esté hablando de algo así tipo el salario emocional. Tampoco estoy hablando de tenerlos contentos, ¿no? La vida y la experiencia me han enseñado que nunca se va a tener contenta y satisfecha la gente. Al menos no a toda, ¿sí? Cuando decimos pago correcto de remuneraciones al personal, pues estamos haciendo alusión a que lo que se les pague sea legal, sea conforme a lo establecido en las condiciones laborales mínimas que cualquier patrón tiene que otorgar a sus trabajadores. Aquí ahorita no es tela de discusión que si el salario mínimo se ha estado incrementando mucho, que si el salario mínimo aquello, que si las vacaciones dignas que nos están dando en la torre y que ya viene la semana laboral digna y que por ahí pulula el tema del aguinaldo digno, ahorita todavía no llegamos a ese escalafón. Ahorita estamos, paga tu nómina bien y además de hacerlo bien, pues hazlo de manera correcta, ¿no? Conforme a los cánones, conforme a lo que es. Contador, hoy día no hay carga social que una empresa la aguante. Bueno, pues habrá que ver también los niveles de rentabilidad. Claro, si es que lo tenemos medido, ¿no? A veces una empresa más que existir subsiste y en tanto el empresario, el accionista, el dueño del negocio le puede estar pellizcando dinero, pues sirve para sus fines. Desafortunadamente muchas veces el socio, el accionista, el dueño del negocio se da cuenta que la empresa no va más porque ya ni siquiera tiene de dónde pellizcarle, ¿no? De dónde obtener recursos. No está mal esa visión, ¿eh? Recordemos que la idea de una persona moral, por ejemplo, entendido como una ficción jurídica, es más allá de que pueda sonar raro o que a veces hemos trastocado o tergiversado ese objetivo o finalidad, la idea de constituir una persona moral y máxime, por ejemplo, si hablamos de una sociedad mercantil, es que esta persona moral sea un vehículo de inversión, como cualquier otro tipo de inversión, ¿no? Aquella, dícese de aquella inversión donde yo aporto recursos y en concordancia con aportar recursos, pues yo voy a obtener beneficios. Voy a obtener, si derivado de la operación de la entidad tenemos un superávit, pues voy a obtener rendimientos, voy a obtener ganancias. ¿Sí? De ahí podemos medir la rentabilidad de la empresa. Y en ese caso, pues ver por qué nos estamos quedando cortos a razón de lo que es la carga social. A veces fíjense que ni siquiera es un problema de rentabilidad.
A veces, la más de las veces, es un problema de liquidez. Pero a veces, como estamos ahí ya un poquito sentados en la zona de confort, como ya no volteamos a ver aquellos puntos torales, puntos finos, pues se nos olvida que el origen de nuestros líos puede ser consecuencia, incluso tal vez de otro lío más profundo. Sí, la seguridad social siempre ha sido cara, ¿no? Y siempre va a ser la constante, que es una carga muy pesada para el patrón, ¿no? Para el empresario. No olvidemos que tenemos reformas recientes, por ejemplo, por lo que hace al tema de cesantía en edad avanzada y vejez. Recordemos que pues prácticamente 9 puntos porcentuales, ¿no? Se elevó para el patrón. Se ha ido aplicando de forma gradual, ¿no? A través de una tablita. Pero pues de que tenemos el incremento en la parte de la carga social, en la parte de la seguridad social, eso es un hecho, ¿no? Eso que ni qué. Pero volteando a ver las cifras y digo, pensando que tengamos una contabilidad que nos genere, ya por decirlo menos, estimados, se los juro, tanto tiempo les he hablado de esto, que hoy la verdad sí vengo medio aburrido de hablar de eso, ¿no? Hoy no pretendo hablar tanto de contabilidad, por lo que es el tema financiero, tampoco de la contabilidad entendida para efectos fiscales. Hoy vamos a tratar de ser más prácticos, ¿no? Más simples, más sencillos. En ese aspecto, o en el sentido de saber que tenga una contabilidad que de menos, lo menos que esperamos, pues es que me arroje cifras, por llamarlo menos, decentes. El problema viene cuando muchas veces ni siquiera se tiene una contabilidad. Eh, Hace días echamos mano para empezar a operar un diagnóstico y nos dimos cuenta, caímos en razón, de que pues la empresa no tiene libros contables, no tiene libros y registros contables. Todo lo llevan en Excel y para ellos eso es la contabilidad. Ya cuando revisas el Excel te das cuenta que no son más que papeles de trabajo para calcular impuestos. En ningún lado tenemos un plan de cuentas o un catálogo de cuentas. No tenemos captura o codificación. No tenemos balanzas de comprobación y pues a veces la gente interna, a razón de lo que es la empresa y sus departamentos internos, pues es que ahí está todo, ¿no? Eso es la contabilidad. Lo que necesite de ahí lo puede sacar. No debemos tener un software, no hay que tener una balanza. Y miren, es como si a mí me mandaran a hacer un análisis clínico, un análisis de laboratorio, y que dijera para qué quiero eso, ¿no? Mejor te digo cómo me siento, me he sentido bien últimamente, o fíjate que el otro día me dolía la cabeza, últimamente no puedo dormir. Pero si no lo tengo en blanco y negro, estimados, pues ¿cómo va a saber el médico que a lo mejor lo mío sea psicosomático y no físico? ¿Qué tal que tantos malestares, tantos pesares que a razón de los últimos días yo podría tener y que al final resulte que eran ataques de ansiedad? Y aunque yo sentía que me estaba dando un infarto y que me estaba muriendo, pues a lo mejor simplemente era un ataque de ansiedad. Entonces a veces las empresas se mueren de nada, ¿no? Se mueren de muy poquito. Y a veces no somos prácticos con las cifras. Una balanza de comprobación, ya ni siquiera estoy hablando, fíjense, ya ni siquiera estoy hablando de estados financieros. Una balanza de comprobación rápidamente me puede dar una idea o un norte de por qué estamos como estamos o por qué estamos de pronto ante una situación compleja. ¿Alguna vez has dimensionado o te has puesto a reflexionar de lo que el saldo de cuentas por cobrar a clientes representa para la entidad? Máxime si ese saldo pues tiene ahí ya un monto importante. Algo está pasando a razón de la cartera, ¿no? No se está recuperando o se está recuperando lentamente. Y eso no implica que la empresa, pues tal cual, a lo mejor sí ya hay un leve riesgo, pero tampoco es una seguridad que la empresa vaya a colapsar.
Lo que sí, pues le resta operatividad, porque la empresa no cuenta con los recursos para llevar a buen puerto el día a día. No tiene una estabilidad financiera, porque depende de terceros y esos terceros están dejando de cumplir compromisos. Si no estamos siendo efectivos en las políticas a razón de lo que son cuentas por cobrar, si ya se nos fueron cayendo ahí, fíjate que ahorita vi que hay un cliente que tiene 2 años que no abona y que no nos ha comprado y que a lo mejor como aparentemente la cuenta no es tan grande, pues no hacía mucho ruido, pero mira, si hoy nos pagara él, saldríamos del apuro, ¿no? A lo mejor no de un apuro a mediano o largo plazo, pero hoy hay que pagar nómina, ¿no? O fíjate que ya se vienen las cuotas de seguridad social del bimestre. Entonces, pues a lo mejor del día a día, pero pues si ahorita cayera eso, qué bien nos caería. Y ahí es donde uno tiene que empezar a ver alternativas. Tiene que empezar a hacer funciones de cobranza, porque no todo es fiscal. Lo fiscal es de las consecuencias últimas, ¿no? De una operatividad de un negocio. Y básicamente es, ok, ganas tú, gana la empresa, pero debe ganar el fisco, tu mayor socio comercial. ¿Sí? Entonces, pues habrá que ver por qué no estamos pagando correctamente la nómina. Y en pos de eso, ver cuáles son los riesgos inherentes a no hacerlo de esa manera. A veces simplemente es tema de mentalidad, ¿eh?